Benvingut a tots, mis queridos goldenianos, ¿cómo están? Espero que se encuentren molt bé. Emocionado de estar aquí de nuevo en este episodio. Muy contento. Creo que ha sido un día bastante productivo. Mm, no me quejo. Ahorita ya está lloviendo. mm, y la verdad es que esas tardes lluviosas son las que inspiran más para cualquier cosa que te propongas. Créeme que en una tarde lluviosa en verdad te inspiras y pues bueno, ahorita yo me siento que estoy hasta en una conferencia a través de mi webcam. Siento que estoy llegando a muchas personas y solamente estoy precisamente frente a una webcam. Entonces imagínate qué inspirado vengo el día de hoy. Hace un rato igual estaba checando mis redes sociales, también estaba checando los últimos ajustes del guión del día de hoy y también, como sabes, checando todo del setup en cuanto al micrófono, la cámara, el ordenador, que todo salga bien en esta transmisión del podcast y del video podcast. Muy emocionado de que me acompañes el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, siguiendo con la serie de trastornos de la personalidad. Hoy te traigo un trastorno que me agrada mucho platicar, que de verdad son de casos especiales. Mm, puede que si tú que te llama mucho la atención la psicología, puede que ya hayas escuchado hablar de este trastorno. Si eres nuevo por acá, puede que te interese, puede que hasta descubras ciertos rasgos de tu personalidad y no sabías que lo tenías, ¿verdad? Porque muchas veces pasa desde consultantes, amigos, gente bien cercana a mí, me comenta, oye, ¿sabes qué, Dani? Vi la cápsula de tal trastorno de la salud mental y siento que encajo con él. ¿No será para mí? Y yo, no, ¿cómo crees? Nada que ver. Pero ya sabes, ¿no? A veces hasta podemos darnos cuenta de que sí podemos tener ciertos tipos de rasgos, en otros momentos no. Puede que a la mayoría le cheque una cosa y puede que a otros les cheque otra, ¿no? El día de hoy, en este episodio del podcast y del video podcast, te voy a hablar del trastorno de la personalidad esquizotípica. Para poder entender el trastorno de la personalidad esquizotípica, debemos de tomar en cuenta que de entrada ya estamos hablando de ciertas dificultades o ciertos problemas en el ámbito social e interpersonal. Tal vez la persona que padece eso o la persona que viene a consulta y no entiende cómo qué le pasa, el profesional de la salud mental debe de tomar en cuenta cómo andan las relaciones interpersonales. Y en dado caso de que a lo mejor el sujeto no cuente con muchas, debemos de empezar a investigar o debemos de empezar a comprender cómo están las relaciones interpersonales más cercanas. Familia, como papá, mamá, hermanos, en dado caso de que se tengan hijos, pues hijos y la pareja. Y estos últimos dos los voy a dejar como entre paréntesis porque, pues te digo, de entrada ya hay como cierta dificultad para establecer relaciones. Entonces, bueno, ahí te dejo esa pequeña nota para que la reflexiones. Aparte de tomar en cuenta la capacidad reducida que tiene la persona para establecer relaciones interpersonales cercanas, algo que debemos de tomar en cuenta es de que hay distorsión cognitiva y perceptiva acompañada de una serie de excentricidades en el comportamiento. O sea, de entrada, si es que se sospecha que una persona ya tiene rasgos de personalidad esquizotípica, esa excentricidad
hace referencia a comportamientos bastante extraños. Esas personitas que actúan de una manera que como que no te checa, ya como que dices, ay, como que este tiene un comportamiento muy extraño, no sé si deba como de prender la alarma o no. Eso es un rasgo bien característico de estas personas, el comportamiento. Ahora, en cuanto a desarrollo y curso, puede hacerse bastante evidente en la infancia y principalmente en la adolescencia. Con estas personitas presentan aislamiento, pobres relaciones con los compañeros de la escuela, bajas notas, y este tema de la sociabilización le genera mucha ansiedad a estas personitas. Sobre todo aquí hago el hincapié en los adolescentes, cuando vemos que el adolescente no está como dispuesto a generar o entablar relaciones con sus compañeros de salón de clase, cuando vemos que su comportamiento hace que esta personita sea objeto de burla, pues ya nos está dando ahí un pequeño indicio. Recuerda también Goldeniano y recuerda Goldeniana que no hay que cerrarnos, no hay que generalizar. O sea, en algunos aspectos puede que sí, que estemos hablando de un trastorno de la personalidad esquizoide, pero puede que en algunos casos no. Entonces ahí también te pido que tengas con mucho cuidado, ¿vale? Te comentaba, ¿no? Que este cierto comportamiento extraño o excéntrico hace que sea como objeto de burla o al contrario, que a lo mejor las personas que le rodean como que digan, este tiene un comportamiento un poquito extraño, un poquito raro, y a veces eso también lo pueden utilizar como una barrera, como para no dar pie a la sociabilización. Entonces, también está acompañado mucho de un bajo rendimiento académico, una hipersensibilidad y fantasías estrafalarias. Son personitas muy fantasiosas, muy imaginativas y a veces es ahí cuando las personas que a lo mejor no tienen como el conocimiento adecuado llegan a confundirlo con pues brotes psicóticos, ¿verdad? Eh, Te comento y te reitero, estas personas llegan a ser tachadas como bien extrañas, son objeto de burla. Y en cuanto a factores de riesgo, es más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de individuos que sufrieron esquizofrenia y es más frecuente en hombres. ¿A qué me refiero con este dato? De que si en una familia hay una persona diagnosticada con esquizofrenia, alguien de su primer grado familiar, como los hijos, como los hermanos, como papá y como mamá, puede ser que pueda generar rasgos de este trastorno de la personalidad esquizotípica. Obviamente, es más probable que se desarrolle en los hombres de esa familia. Y esto es un dato que sí llega a tener bastante importancia, bastante relevancia. Cuando un consultante se acerca a mí, en esta época de mi profesión, cuando llegan conmigo es porque alguien muy cercano a esa persona vino a consulta conmigo o se le pide que inicie un proceso por ciertas circunstancias. Como ustedes saben, yo durante un par de años me dediqué a la consulta para la rehabilitación de adicciones y pues es bien sabido que el consumo de alcohol y de drogas pues genera un daño físico y también un daño psicológico. Muchas veces por este consumo se llega a dar una serie de trastornos por el daño que hay y eso ya te puede dar como un indicio, ¿no? Pues de que hay un problema. Muchas veces cuando estoy analizando la historia de vida de este tipo de consultantes, de este tipo de población, cuando vemos la historia de la familia,
Pues resulta que hay un antecedente en el papá o en el abuelo de alguna esquizofrenia. También en otro tipo de procesos, igual en hombres, con cierta sintomatología, con cierta dificultad, llega conmigo a consultorio o a consulta y revisando la historia familiar, también aparece rasgos de este trastorno de la esquizofrenia y que muchas veces pues llega a ser hereditario. Entonces, sí es como un rasgo bastante bueno, que prevalece bastante y que llama mucho la atención. Entonces, y también aquí hago como este paréntesis porque muchas veces no es que llegue la persona y me diga, ¿sabes qué, Golden? ¿Sabes qué, Dani? Yo tuve un familiar con antecedente de esquizofrenia. Muchas veces, pues ni siquiera sabemos lo que tenemos nosotros mismos, entonces menos vamos a saber lo que tuvo algún familiar cercano. Pero cuando estamos haciendo esta historia familiar, pues sale como a colación, sale como al tema cierta serie de comportamientos de de cierto familiar y obviamente por el oído ya entrenado, por la experiencia que uno tiene, puede como que empezar a clasificar, a catalogar cierto tipo de comportamientos. Ah, es que mi abuelo se comportaba de esta manera y a veces pues nos sacaba como un poquito de onda, no estaba tan chévere. Y yo desde mis anotaciones empiezo a decir, el abuelo tiene una serie de comportamientos que podemos clasificarlo en esta situación, en esta otra. Y es cuando ya descubrimos que probablemente un familiar cercano, pues sí padecía de esta esquizofrenia, ¿no? Entonces, cuando llega una serie de adolescentes también conmigo, por sugerencia de la escuela, y que los papás los traen, pues me empiezan como a platicar la situación. Muchas veces, bueno, al tomar el caso, al seguir trabajando en ello, pues me doy cuenta de que sí puede ser diagnosticado con este trastorno de la personalidad. Y pues ustedes lo saben, o al menos los que vienen a terapia conmigo o que han tenido esta experiencia conmigo, saben que en ciertos casos, pues sí se hace una labor conjunta de que estoy atendiendo al adolescente, al chico o a la chica, pero también pido que papá y mamá acudan a este proceso para pues generar una red de apoyo, para hacer un equipo de trabajo aún más saludable y que pues sea más fructífero para la vida del sujeto y de la familia, ¿verdad? Entonces, ahí también como en este trato con la familia que les pido a veces, pues ya me estoy empezando a dar cuenta, pues también de dónde viene el problema con esta persona que viene y que no sabe que puede ser diagnosticada con el trastorno de la personalidad. Entonces vamos el día de hoy en este episodio a revisar los criterios diagnósticos. En este caso vamos a ver si se manifiestan por lo menos 5 o más de los hechos siguientes. O sea que si tú detectas o pudiera ser que si te checan 5 de los siguientes criterios, pues probablemente estemos hablando de rasgos de personalidad esquizotípica. Y toma en cuenta, Goldeniano, toma en cuenta, Goldeniana, que no porque lo escuches en este video y sepas que yo soy psicólogo clínico, digas, ay, nombre de esta lista, 5 sí de plano me checaron. Entonces ya, estoy diagnosticado con eso, porque mi terapeuta y mi psicólogo virtual de Golden Side lo dijo y es ley. Obviamente si tomamos en cuenta estos criterios, pero obviamente también se toman en cuenta otros valores. Y son esos valores que tomaremos en cuenta, pero hasta que tú vengas a consulta. O sea que recuerda que no te autodiagnostiques. De hecho, hice un video. Puedes ver la etiqueta en la parte de aquí arriba, aquí o aquí, para que te des una vuelta. ¿Vale? Entonces, el primer punto que podemos tomar como criterio es de que esta persona tiene ideas de referencia. ¿Qué son las ideas de referencia? Las ideas de referencia es la interpretación incorrecta de incidentes casuales y de acontecimientos externos, como si se refirieran directamente a uno mismo. Se alcanzan cierta intensidad que puede dar lugar a otros delirios.
Y tú te quedas, ¿what? No entendí nada de lo que me habéis dicho, Golden. Las ideas de referencia son una interpretación incorrecta. De entrada, ya debemos de tomar en cuenta que la persona que tiene rasgos de este trastorno es de que interpreta la información del mundo que le rodea de una manera intensa. O sea, digamos que, no sé, digan, bueno, aquí en la parte de atrás tengo unos carritos. Hay unos carritos acá que están como sobrepuestos. Digamos que uno de estos objetos de colección que tengo acá arriba se cae. ¿Se cayó? Alguien puede decir, no, pues el aire estaba mal colocado. Ya hay gente que me empieza como a interpretar, no, no inventes, algo paranormal, un demonio, un fantasma, un espíritu chocarrero, qué sé yo. Y es normal ese tipo de pensamiento. Es un incidente casual, un acontecimiento externo, no sé, el aire. Pero cuando ya hago referencia que es directamente hacia uno mismo, es que a lo mejor esto, hay algo aquí en este espacio que quiere hacerme como daño. Ese pensamiento alcanza un cierto grado de intensidad que me hace llegar a la rumiación, que posteriormente me hace llegar como a la obsesión. No, no, estoy seguro que hay alguien acá que quiere hacerme daño. Y es cuando ya empieza a dar lugar al brote psicótico, cuando ya empieza a dar lugar y pie al delirio. Entonces son esas como ideas de referencia de como cosas bien casuales que si algo le brota o algo le genera a la persona, pues puede generarle incomodidad, puede generarle molestia, puede percibir que hay algo que quiere hacerle daño. Entonces, si en ciertos momentos, hechos circunstanciales del entorno, te los tomas como de plano muy personal, y tienes como esta idea o idea pues bastante paranoide de que alguien, de que algo malo te va a pasar, ya te vas como un extremo, pues probablemente seas acreedor a este criterio. Cuéntame, ¿te ha pasado algo así? Déjalo en los comentarios, ¿vale? El segundo criterio pues acompaña y le da valor al primero. Creencias extrañas, pensamiento mágico que influye en el comportamiento y también le da como bastante fuerza a las supersticiones en las que cree el sujeto. A veces las personas que sufren de este trastorno tienen la creencia de tener el poder de la clarividencia, telepatía, como el doctor Richard de los X-Men, o tener ese sexto sentido que va más allá de la intuición. Igual, muy típico en niños y en adolescentes. Y a veces también puede llegar a generar fantasías o preocupaciones de que algo malo va a pasar. Y creo que este es el rasgo más evidente. Llevo 3 años haciendo la labor. Y cuando he tenido la gloriosa oportunidad de atender a adolescentes, en por lo menos 3 de 10 hay esto presente. Y es ahí donde también debemos de tomar en cuenta este criterio. Acá cuando estoy en el trabajo con los adolescentes y me topo con este criterio, hay una barrera pues muy fuerte porque también te estás metiendo con las creencias de la familia. O sea, hay familias que esta parte como de lo espiritual, que creen la magia, por la religión o por experiencias de vida o qué sé yo, cuando ven que su adolescente tiene serie de problemas y llegamos como a este punto, se les empieza a explicar que este rasgo es típico en el trastorno de la personalidad esquizoide, que esto muchas veces puede explicar los brotes psicóticos que tiene su familiar. Es ahí donde ya te empiezan como a tomar pues a mal, piensan que te estás metiendo con sus creencias cuando pues en realidad pues es todo lo contrario, y es ahí donde ciertos criterios pues los familiares o las personas no lo toman en cuenta, quieren seguir creyendo en esto y ahí es cuando despatologizan la situación, o sea, ya no le dan como ese valor negativo que al principio le veían. Me ha pasado que hay familias
que traen a un adolescente que anda con estas ondas, y cuando llegamos a este punto dicen, no, ¿sabe qué? Pues creo que mi hijo no está mal. Entonces, que muchas gracias, yo creo que ya no vamos a requerir del servicio psicoterapéutico. Se hace el cierre, se les sigue haciendo la sugerencia de que en cuanto quieran regresar y reanudar el proceso, pues las puertas están abiertas. Hay familias que sí regresan porque cuando dejan de sus familiares de venir a terapia o el sujeto ya diagnosticado con este trastorno deja de asistir a su proceso psicoterapéutico, estas creencias mágicas y extrañas y paranormales empiezan como a tener mayor intensidad, ya como en un grado en que no lo pueden como tolerar, ya en lugar de ser como todo bien padre, mágico y maravilloso, se empieza como a tornar en una situación ya bastante fea y pues muchas veces regresan, ya como decir, híjole, o sea, los debrayes que me aviento sí están bastante fuertes, tan potentes y no puedo seguir viendo eso, alucino que cosas bastante feas, hay personas que dicen hay alguien que me persigue, muchas veces es el demonio o es la muerte o es un espíritu, es un familiar que falleció con el que quedé en malos términos y pues ya son situaciones bastante feas. Ya la persona que lo vive, que ve ese tipo de cosas en su realidad, pues no ha de ser bastante agradable. Muchas veces eso hace que las personas regresen.